bien. Ahora veamos el tema de los contenidos curriculares. Bueno, aquí empiezan a aparecer cosas interesantes, ya lo estaba diciendo el vicerrector académico. Vean ustedes que se ha abierto la posibilidad de que una institución en un solo registro calificado solicite, o mejor dicho, en una única solicitud, veamos, un registro calificado para un programa que podría ser presencial, al tiempo a distancia, al tiempo virtual, por ejemplo, ese tipo de cosas que pueden aparecer. Entonces es como una especie de registro múltiple. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿dónde está, a propósito del carácter diferencial? El carácter diferenciador. Bueno, una cosa es el componente formativo. Entonces uno podría decir un programa de, no sé, un campo cualquiera que se presenta en método, digamos, presencial, debería tener, así se llama igual, se ha presentado por la misma institución, etcétera, etcétera, la misma duración en créditos académicos que si el programa fuera virtual, por ejemplo. Los académicos serán los que tienen la palabra y podrían decir sí por tal cosa, o a lo mejor dicen no por tal cosa. O sea, no son simplemente programas idénticos y que al virtual entonces yo le agrego algunas cositas como por ejemplo información de la plataforma tecnológica o mostrar que tengo profesores que tienen experiencia trabajando en metodologías de enseñanza virtual, en fin. No, hay que empezar a ahondar y preguntarse, bueno, si estos son los contenidos, estos son los saberes que se trabajan con los estudiantes y que los estudiantes tendrían que aprender, la idea es el camino para aprenderlos dependiendo del tipo de modalidad que sigue el programa es exactamente igual o no lo es. Una reflexión más filosófica del programa, entendiendo que pues, el Ministerio va a empezar a decirnos, bueno, ¿qué significa que sea presencial? Es el hecho de que, digamos, en general el 100% de los contenidos se trabaja presencialmente, aunque como sabemos ya, pues eso hoy es casi que una práctica recurrente. Los estudiantes de un programa presencial pueden enviarle al profesor a través de una plataforma, a través de un sistema o a través incluso de un correo electrónico, tareas, trabajos. El profesor puede recordar que hay un compromiso de entregar tal cosa tal día. O sea, eso no obsta, pero lo importante es que el encuentro presencial profesor-estudiantes, pues es lo que lo caracteriza. Será a distancia cuando el encuentro no siempre, digamos el 100% es en actividad presencial. Puede ser que los estudiantes tienen una gran porción de trabajo independiente y se encuentran con los profesores periódicamente, cada cierto tiempo. Eso habitualmente sucede especialmente en algunas especializaciones. En Colombia, programas a distancia propiamente dichos, en programas de pregrado no son muchos, más lo son o presenciales o virtuales en esas modalidades. Pero es ese encuentro donde no se encuentran todos los días, sino se encuentran periódicamente, fines de semana, cada mes, jornadas intensivas, no sé. En cambio, cuando uno habla de la modalidad virtual, está hablando 100% a través de tecnologías de la información, ¿no es cierto? O si estoy hablando de programas duales o combinados, los famosos blended, pues que serían combinaciones, por ejemplo, entre presencial y algo virtual, por ejemplo 80-20 o 20-80, como se quisiera, donde hay alguna modalidad que es preferente sobre las otras modalidades. Entonces, ¿qué es lo que dice el Ministerio con esta propuesta? Pues que el componente formativo tiene que definir, de acuerdo al programa, a su justificación, a su definición, en fin, cuáles serían esas características en términos, por ejemplo, de duración de créditos académicos. Observen que se mantiene la misma concepción. El tiempo de trabajo que requiere un estudiante, no el profesor, para que se alcancen las metas de aprendizaje. Eso sigue en la misma concepción, eso no varía. Entonces, lo que yo tengo que decir es, si el programa fuera a distancia, ¿es el mismo tiempo que se necesita? Puede pasar, como lo bien en estos días, en muchos eventos que se han hecho desde CONACES, en fin, que incluso un programa puede tener los mismos créditos académicos, una asignatura puede tener el mismo número de créditos académicos, pero la proporción de tiempos de trabajo puede cambiar dependiendo de la modalidad, en términos del trabajo directo, del trabajo independiente o tiempo de trabajo cooperado, en fin. Bueno, teniendo en cuenta resultados de aprendizaje, propósitos de formación, en fin. Bueno, acá hay una cosa interesante, es
el componente pedagógico. Bueno, ya la universidad da un paso, define con precisión una concepción pedagógica, que eso es muy importante. ¿Cuál es el paso siguiente? Pues que en las facultades, por ejemplo, o en los departamentos, e incluso en la particularidad de los programas, miren cómo se particulariza la concepción pedagógica establecida en ese modelo pedagógico, ya pensando en las características puntuales de los programas. Por ejemplo, en sus propósitos formativos, en ese, digamos, ese tipo, en el tipo de trabajo teórico o práctico que se desarrolla preferencialmente, en las competencias específicas que puede requerir el aprendizaje en una determinada asignatura o en un determinado programa. Entonces, digamos que esa va a ser una variable importante para entender toda la estructura curricular, ¿no es cierto? Y por supuesto, para mirar cosas sobre, por ejemplo, ¿qué hacen los estudiantes con los conocimientos que aprenden? Serían cosas importantes. La estructura curricular me tendría que dar cuenta de para qué enseñar, por ejemplo, o para qué tal asignatura en este programa, ¿para qué? O sea, que uno diría, pues porque sí, porque es una costumbre, a lo mejor ya tenemos que pensar en otras discusiones. Cada vez más se hace más necesario, o por ejemplo, suele suceder que muchos de nuestros estudiantes terminan una carrera, especialmente en pregrados, o incluso haciendo la carrera de pregrado, quieren vivir la experiencia de pasantías académicas de corta o de mediana o larga duración en otros países, en otras universidades. Y habitualmente otras universidades dicen bienvenido, pero díganme en nuestro lenguaje qué es lo que ustedes han hecho. Entonces, eso poner a dialogar programas no sería una tarea que tendríamos que hacer ahora cuando un estudiante nos está pidiendo una certificación especial, o sea, la tendríamos que pensar, ¿qué dice la estructura curricular en un programa de estos? Que rápidamente sea homologable, no quiere decir que sea igual, ¿cierto? No quiere decir que sea uniformada para que sea un programa homologable, sino que reconoce las diferencias, pero entiende cómo puede aproximar precisamente esas diferencias. Y nos piden cosas tan importantes como el problema de la segunda lengua. La formación. La universidad prácticamente hace un par de años una política de formación en segunda lengua que habrá que dejarla madurar, pero habrá que evaluarla siempre con mucha, digamos, rigurosidad, porque entre otras cosas, algo que se está diciendo en este momento es que casi que se está constituyendo en un factor esencial en el reconocimiento de la calidad del programa. Y esto es, digamos, cómo le salimos al paso al pretexto de decir, bueno, es que nuestros estudiantes vienen de tales condiciones socioeconómicas, por lo tanto vienen muy mal de formación en lengua extranjera, por tanto pues no podemos hacer mucho. Lo que más bien dicen es, la educación tendría que fijarse en cuáles son las metas formativas, e independiente que vengan muy bien o muy regular o muy mal, qué es lo que hace para que al final alcancen las metas de aprendizaje. En este caso puedan comunicarse en una segunda lengua. Bien, entonces cuando estamos hablando de los diseños en el contenido curricular, habrá una importante conceptualización teórica, habrá una importante conceptualización de cómo se producen los conocimientos de una determinada profesión o disciplina, o sea que tienen que haber necesariamente reflexiones epistemológicas, cómo es que se elabora, por ejemplo, el conocimiento en tal campo. Y, señora rectora, ¿cómo se elabora ese conocimiento? Y por tanto, ¿cómo defino yo orientaciones metodológicas? Observen que se ha intentado dar un salto, el nuevo decreto, en la distinción entre modalidad y metodología. Recordemos que casi siempre decíamos metodología virtual o metodología presencial. Estamos recordando que estamos hablando de modalidades, o sea, modos de formación, donde en cada modo pueden haber diversidad de metodologías. Puede haber una clase magistral en modalidad virtual, ¿por qué no? Y pueden haber, por ejemplo, metodologías por resolución de problemas en modalidades presenciales. Entonces empieza la combinación, siempre pensando que todo eso es lo que tiene que describirnos y mostrar que lo que estamos previendo
teórica y epistemológicamente es conveniente para la formación de un determinado profesional en un determinado campo de conocimiento. Bueno, y nos van a preguntar una cosa interesante, que escuché que se va a seguir insistiendo. Ahora, se quiere incorporar como criterio clave los resultados del aprendizaje. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo sé yo cuando un estudiante ha aprendido? Es una pregunta que los profesores tenemos que plantearnos. ¿Será que cuando yo aplico una determinada pregunta me dice algo y yo estoy satisfecho con lo que me dijo, estoy seguro de que ha habido aprendizaje? O lo contrario, el estudiante no me dijo lo que yo quería y eso significa que no ha aprendido. Entonces vamos a tener que empezar a reflexionar fuertemente, primero, en qué entenderíamos por el problema del aprendizaje. ¿Cómo es posible que el aprendizaje como acto humano se dé? ¿Cuáles pueden ser algunos indicadores de aprendizaje? Hay debates muy interesantes que se cierran al respecto y lo que buscan es que las instituciones vuelvan la evaluación un objeto de estudio. O sea, no es un problema práctico de qué tipo de evaluación, sino un objeto de estudio en el sentido en que tiene una caracterización teórica. O sea, simplemente dejo en el ambiente cosas como estas. Todos sabemos que los seres humanos, y nos ha pasado, creo que a todos, por lo menos a mí sí, muchas cosas hemos aprendido que no nos las han enseñado. En la vida a veces nos ponen tal, y aprendí una lección, pero nunca tuve una clase sistemática que me lo hayan enseñado. Y también nos ha pasado lo contrario. ¿Cuántas veces un profesor insistió, nos explicó, nos reexplicó, en fin, enseñándonos cosas y yo nunca las pude aprender? No las pude aprender, por lo menos por esa vía. Entonces hay que empezar a discutir a qué nos referimos, porque ¿a dónde va el propósito? El propósito es que un criterio de calidad va a ser, primero, cómo la institución plantea que se puede evidenciar, que se puede hacer visible lo que una persona aprende. Y especialmente se va a mirar desde la perspectiva de los egresados. ¿Cómo lograr, no es cierto?, mostrar que el desempeño de los egresados puede ser un indicador estupendo para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Y ese es un reto clave, porque nosotros casi en eso no pensábamos. Poníamos los objetivos, nosotros los formamos, ya después de que se gradúan allá verán. Ahora la tendencia es a que vamos a tener que hacer estudios más detallados, pero no del seguimiento de dónde trabajan, de si están empleados, de cuánto cotizan, este tipo de cosas, sino qué hacen. Mejor dicho, cómo ponen en la práctica sus habilidades, sus capacidades, sus conocimientos teóricos y prácticos, ¿no es cierto? Y eso es un reto que yo diría es de los más fuertes que nos plantea este decreto. Es de los más fuertes, para todos, porque no estábamos preparados para pensar en ese tema. Y pues obviamente que es una invitación retadora a tener que plantearnos, porque va a ser un criterio de referencia ahora que va a ser muy importante. Eso querrá decir que cuando le preguntemos cosas a los egresados, vamos a preguntarle más allá de si estuvieron contentos en la universidad, de si les gustó la formación, de si el programa que están ejerciendo satisface, sino en realidad es de preguntar casi que etnográficamente qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Eso es una cosa clave para que vayamos con el